se notó cómo pudieron trabajar y pudieron incorporar a esas primeras políticas públicas que habían identificado, que habían recuperado, que habían incluso propuesto, los mecanismos de participación. Me gustó como en algunos casos los pudieron identificar y en otros, donde no era posible identificarlos, propusieron mecanismos de participación que la verdad me parece que son muy pertinentes los casos que así lo hicieron. También que se tocaron temas de distinto tipo, muy variado, pero también muy variado a nivel de escala, se quiere, desde temáticas más particulares, de grupos más pequeños, recuerdo el caso de la intervención de los murales, hasta otros más sectoriales y de más amplio alcance. Y el debate que se generó en algunos temas en particular, por ejemplo el del Senado Juvenil, pero también otros como el programa de gestión menstrual también, que se fueron sumando más de una experiencia. Pues a nivel general me parece que estuvieron muy buenas las intervenciones. Me parece también interesante recuperar, que es lo que pensábamos hacer ahora al inicio de esta tercera clase, la definición de participación ciudadana, simplemente para ajustar algunas cuestiones de lo que entendemos por participación ciudadana y hasta qué lugar o de qué manera nosotros limitamos lo que es participación ciudadana. Más que todo de manera conceptual y para recuperar también algunas cuestiones o algunos conceptos que vimos en la primera clase. Pero decirles eso, antes que nada, que estuvo muy bueno el ejercicio, también en el tema de la cuestión de la redacción o la presentación de las políticas y demás, y animarlos a seguir en esa línea. Justamente la actividad de hoy también va a seguir incorporando algo a esto que han venido armando. Y ya comenzando con la clase, estamos, repito, la clase número 3 del módulo 2, Políticas Públicas y Gestión Social del Territorio, de la Diplomatura de Gestión Social y Desarrollo Territorial. Ahí está nuevamente el cronograma que les muestro desde la primera semana. En esta clase 3 vamos a poder ver como contenido en particular la participación ciudadana en las constituciones provinciales. Quisimos que esta clase o en esta clase se puedan desarrollar lo que tiene que ver más con las cuestiones más normativas, comenzando con las constituciones provinciales. Por supuesto, hacia abajo hay muchísimo de lo que se puede hablar y demás. Algo de eso vamos a recuperar en la clase 4, pero en particular quisimos ver un marco normativo más, quizás más de marco, si se quiere, que son las constituciones, y qué de esos mecanismos de participación que definimos y que vimos un poco más, con una definición más general, qué cuestiones más normativas y puntuales podemos observar en los distintos estados provinciales. Después vamos a hablar sobre microrregiones y asociaciones municipales y comunales. Nos vamos un poquito del ámbito de la participación ciudadana para hablar de actores colectivos, ya pensando en actores municipales, comunales, y en este caso sí, vamos a hablar sobre las autoridades, pero particularmente, tomando un ejemplo, la posibilidad de asociarse entre distintos gobiernos municipales y comunales. Eh, antes que nada, me olvidaba, respecto a la participación, hablamos con los integrantes de la diplomatura y habíamos pensado la posibilidad de dejar el chat abierto, así las distintas contribuciones que ustedes pueden o consideran necesario realizar, también que les parece interesante incorporar, puedan hacerlo desde el chat. Y así también podemos garantizar de alguna manera la etapa de consultas, que es un poco lo que la clase anterior quizás nos quedamos un poco corto en esa última instancia. Eh, pero por supuesto, habilitar nuevamente, como siempre, la intervención y la participación más ahora que seguramente van a aparecer cuestiones ahora que toquemos casos más provinciales, más territoriales. No sé, Mariana, si querías comentar alguna cuestión en particular, tenías levantada la mano.
No, fue por error, no me di cuenta. Ah, listo. No hay problema. Y bueno, y volviendo a los temas que vamos a desarrollar hoy, en última instancia, vamos a desarrollar otro tema que de alguna manera nos hace salirnos de vuelta de la participación ciudadana, no tanto en realidad, pero sí es un marco un poco más amplio, que tiene que ver con la innovación en políticas públicas municipales y también comunales o locales en general. Que es una perspectiva sobre cómo innovar en las administraciones públicas municipales, donde la participación ciudadana aparece como un mecanismo, como una herramienta para esa innovación. Son un conjunto de recomendaciones que nos parecía interesante incorporar a lo que hemos visto en las clases. Muy bien. Ahora sí, para empezar, ahora sí con el desarrollo de la clase y también para recuperar algo que me parecía interesante con respecto a las contribuciones que han realizado en el foro, me parecía importante recuperar la definición de participación ciudadana de la clase 2, la cual decíamos que la entendemos como el proceso a través del cual los ciudadanos que no ostentan cargos ni funciones públicas, ya hicimos una explicación, una aclaración al respecto de esa parte, buscan compartir en algún grado las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e incidir en ellas. Esto me parece una parte destacable en este caso, porque existieron contribuciones a las cuales la participación ciudadana, o al menos eso es por ahí lo que me pareció apreciar, eh, estaba más ligada a lo que es un sujeto beneficiario de la política. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablábamos del triángulo de actores, con los actores gubernamentales por un lado, en una punta los grupos objetivos, que eran los responsables del problema, y por otro lado los beneficiarios finales, cuya situación iba a mejorar en cuanto se modificara la conducta de los grupos objetivos? En ese caso, hay ejemplos de políticas públicas en las cuales la participación ciudadana está más ligada a ese beneficio que obtiene el ciudadano. Y si bien todas las palabras son ambiguas y podemos discutir, por supuesto, de qué hablamos cuando hablamos de participación, como lo hacíamos hablando de que había una participación más indirecta, que es a través del voto, más clásica, más tradicional de las democracias, y que nosotros íbamos o estábamos trabajando con mecanismos de democracia, si se puede decir semidirecta o directa, de participación más directa, lo importante es tener en cuenta que esa participación que buscamos definir, que buscamos clasificar y demás, es una participación que tiene que ver con la incidencia en las decisiones sobre los asuntos, sobre las decisiones gubernamentales. Entonces, se trata específicamente de tomar en cuenta las distintas fases de la política pública y ver en qué instancias son los ciudadanos, las ciudadanas, quienes intervienen en esas decisiones de política pública. Decisiones, considerando que la decisión involucra todas las fases del proceso, ya sea todas las fases de la gestión de la política pública, desde la definición del camino, del rumbo que se va a tomar hasta la implementación, que también está cargada de decisión. Hablábamos en la primera clase también de estos actores que tienen un vínculo más estrecho con los ciudadanos y que también deciden e intervienen. Entonces, me parecía que era importante traerlo para esta clase y repetirles que en la clase 4 vamos a ahondar sobre estos conceptos más puntuales o situaciones más puntuales que nos parecía importante recuperar. Teniendo como base la participación ciudadana, bueno, esto también, esta diferencia entre acción ciudadana e implicación ciudadana me pareció interesante porque vi varios casos en donde generaron esta distinción y muy bien. Y con estas cuestiones de fondo, de marco, como les decía, la idea es introducirnos en la normativa provincial, en especial las constituciones provinciales, y qué dicen esas constituciones provinciales acerca de la participación ciudadana local. ¿Sí? Sí. Como primer punto,
como primer punto, que me parecía importante destacar, se podría decir, ciertos elementos favorecedores de la participación o de los mecanismos de participación. Es decir, más allá del mecanismo en sí mismo, hay otros elementos que el autor que aquí recuperamos, Fidica, recupera como elementos que constituyen un puente, si se quiere, hacia la implementación de esos mecanismos. Uno de ellos es el fomento a la participación ciudadana. Es decir, de qué manera las constituciones provinciales, las cartas magnas, el marco más importante legal, si se quiere, que tiene al interior de un Estado provincial, de qué manera se fomenta esa participación. Y ahí él menciona 5 ejemplos, divide entre Formosa, que establece dentro de su constitución provincial la forma de gobierno municipal, representativa, social y participativa. De nuevo, estamos hablando de constituciones provinciales, pero ¿qué refiere las constituciones provinciales acerca de los gobiernos locales, municipales, comunales y demás, como se denominan en cada provincia? En tanto que Neuquén y la ciudad de Buenos Aires, que bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene una forma de organizarse un poco peculiar. En este caso no hablamos más de gobiernos locales, sino que en sí mismo es una especie de gobierno provincial o es una especie de estado provincial o pseudo provincial. Hay toda una discusión al respecto, pero también establece ya en una manera ya conjunta, si se quiere, la promoción de la participación juvenil, es decir, principalmente a escala local, más en el caso de Neuquén, se fomenta lo que es la participación juvenil. Y en San Juan y en San Luis se habla, dentro de la Constitución provincial, de la participación vinculada a la educación y el desarrollo cultural a escala local. ¿Sí? Esto es como, por eso digo, un marco como para ver algunas referencias que encontramos en las constituciones provinciales. Por otro lado, cuando la diapositiva pase, ahí está. Lo siguiente era, ya voy a poder regresar, el acceso local a la información pública, es decir, que dicen las constituciones provinciales acerca del acceso a la información pública. Otro elemento muy importante para utilizar esos mecanismos de participación, es decir, es como una condición inicial para poder participar o incidir en las decisiones públicas, el hecho de tener información al respecto de lo que se está discutiendo. Y respecto a eso, lo que pudimos recuperar es que un gran conjunto de constituciones provinciales lo que establecen, ahí está la de Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta. A ver si puedo... Aquí está, bien, perfecto. Río Negro, Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires establecen la obligación de publicitar los actos de gobierno y el derecho al acceso a la información pública. A su vez, otras constituciones provinciales, entre las cuales también se incluyen las del primer grupo, establecen la obligación de publicar ingresos y egresos económicos. Estamos hablando nuevamente de los gobiernos locales, que establecen las constituciones provinciales acerca de los gobiernos locales. Y finalmente, en un tercer grupo, a las cuales también se repiten algunas constituciones de los grupos anteriores, establece la obligación de presentar balances o memorias de ejercicios económicos. Es decir, se puede observar cómo en distintos casos el acceso a la información pública que está garantizado por la Constitución provincial se empieza a hacer cada vez más estricto o, mejor dicho, incluye una mayor amplitud de temas. Después, también lo que se encuentra cuando hablábamos de participación ciudadana, hablamos de que también la podíamos entender como la participación de actores no gubernamentales en la implementación de las políticas, ¿sí? Y en este caso, lo que el autor recupera es de qué manera las constituciones provinciales fomentan la prestación de servicios públicos por medio de organizaciones no gubernamentales locales, y lo que él ahí recopila es un conjunto de provincias en las cuales se fomenta
que las entidades intermedias o las organizaciones no gubernamentales sean las prestadoras de servicios públicos. Ahí pueden ver, también está dentro de la ficha de cátedra las provincias que así lo fomentan. Otras que también incluyen a las organizaciones vecinales y otras que incluyen a las cooperativas. Es decir, además de las clásicas empresas privadas, empresas de lucro, que son las que en muchos casos son prestatarias de los servicios públicos, hay constituciones en las cuales se incluyen a otros nuevos actores colectivos como participantes en esa implementación de las políticas o prestación de los servicios públicos. Siempre en el ámbito local estamos hablando más allá de lo que establezcan las constituciones a una escala más general y del Estado provincial. Y a partir de aquí, antes de pasar a lo que podemos decir acerca de los mecanismos de participación en particular, nos parecía interesante destacar el fomento en Entre Ríos, principalmente por el origen de esta diplomatura, pero también por la posibilidad que nos da de poder ser más precisos en términos normativos y también tomando casos más particulares y como caso ejemplar. Ustedes también pueden tener casos en las diferentes provincias a las cuales radican o conocer otros casos similares. Pero en particular lo que nos interesaba recuperar era justamente el fomento, tanto en este caso de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, del régimen municipal, como el régimen de comunas, para la constitución de microrregiones o asociaciones intermunicipales o intercomunales. Hablamos, sí, de actores ya colectivos, como un municipio, como una comuna, que se une a otro para determinadas cuestiones, como veremos en el siguiente ejemplo. Pero antes, a nivel más normativo, recuperar que la Constitución de Entre Ríos tiene al menos 4 artículos en los cuales se fomenta esta cooperación entre diferentes estados locales. En el artículo 75, eso está como parte de la bibliografía complementaria, está incluido dentro de la bibliografía complementaria, y se lo recupero no a la ficha de cátedra, pero sí aquí, más que nada para que podamos tener una cuestión un poco más gráfica, que la Constitución de Entre Ríos establece en el artículo 75 que se fomenta la creación o se fomentará la creación de regiones o microrregiones dentro de su territorio, atendiendo a características de comunidad de interés, afinidades poblacionales y geográficas para posibilitar un desarrollo económico y social sustentable. En el artículo 240, inciso 24, dice que los municipios tienen la posibilidad de concertar, entre otros, con otros municipios y comunas, convenios y a su vez crear entes y consorcios con conocimiento de la legislatura. El artículo 242 establece que el municipio está habilitado también a formar parte de organismos de carácter regional, realizar gestiones y celebrar acuerdos del orden internacional, La cuestión más importante es esta, la inicial de formar parte de otros organismos regionales. Y el artículo 254, donde establece que la provincia promueve en cada uno de los departamentos la asociación, nuevamente, de municipios y comunas para intereses comunes, que, bueno, obviamente no podrá alterar el alcance y contenidos de la autonomía local reconocido en esta Constitución. Ese fomento a la asociación interregional, o en realidad intermunicipal e intercomunal, se observa en la Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos. En su artículo 11, inciso L, establece que los municipios tienen todas las competencias expresamente enunciadas en los artículos 240 y 242, lo que vimos antes, mucho más ampliado, pero que especialmente podrán celebrar acuerdos intermunicipales, interjurisdiccionales o con comunas orientados a la prestación de servicios públicos, ejecución de obras públicas, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y cualquier otra actividad que propenda a la satisfacción de intereses comunes, ejecutando políticas concertadas. En este caso, sí, ya profundizamos un poco en cuál es el objetivo o en cuáles pueden ser los objetivos de esta asociación. Y finalmente la Ley de Régimen Comunal, en su artículo 26,
que establece que para el cumplimiento de sus fines, la comuna está habilitada a formar parte de organismos de carácter regional, realizar gestión y celebrar acuerdos interjurisdiccionales en los términos de los artículos que anteriormente vimos. Esto me había pasado, que era el artículo 255 de la Constitución de Entre Ríos, en el cual establece que el acuerdo intermunicipal, intercomunal o interjurisdiccional deberá ser celebrado con el concurso de las 2/3 partes de los municipios y comunas existentes en el departamento, y el instrumento constitutivo establecerá las funciones de órgano común, garantizando la participación igualitaria de sus integrantes y sus recursos económicos, y deberá orientarse a los siguientes fines. Y ahí sí ya establece el acceso de la población a los servicios públicos, la cooperación para atender intereses comunes y cuestiones que se dan a entender, pero después, como vimos en el régimen de municipios, quedan más detallados o más evidentes. Es interesante también que los acuerdos en este caso, por lo menos a nivel constitucional, están limitados a la participación de las 2/3 partes de los municipios y comunas que forman parte del departamento, en los cuales se divide la provincia de Entre Ríos, y al interior en municipios y comunas. Esto, por supuesto, cambiará dependiendo del distrito provincial al que nosotros hagamos referencia. Y como ejemplo de esta asociación, que será municipal en este caso, por el momento en que fue constituido, el ejemplo que les recupero en la ficha de cátedra es la que se denominó la Mancomunidad de Municipios Tierra de Palmares, que está integrada por representantes del departamento Colón y el departamento San Salvador, de la provincia de Entre Ríos, ubicados en el oeste de la provincia de Entre Ríos. En este caso, más allá de que el nombre elegido para esta asociación fue Mancomunidad de Municipios, lo cual tiene otro significado que no es el mismo que microrregión, en efecto sí funcionó siguiendo los lineamientos de la Constitución provincial, o mejor dicho, utilizando como base esta posibilidad que establecía la Constitución. E inicialmente estuvo integrada por representantes del departamento Colón, y luego se sumaron 2 municipios de San Salvador, los municipios de San Salvador justamente, y el de General Campos. Y lo que se puede observar aquí es que los representantes e integrantes iniciales del departamento Colón pertenecían tanto al, un representante del partido vecinalista, que es el intendente de San José, del Partido Radical, el intendente de Villa Elisa, y otros representantes del peronismo, tanto de lo que sería el Frente para la Victoria en ese entonces. Este proceso comenzó alrededor de 2007 y se extendió hasta 2010. Y en ese proceso participaron, además de los mencionados intendentes, también otros representantes del peronismo provincial, tanto del oficialismo como de un oficialismo más disidente. Lo que se puede observar es el interés en la participación o el interés en la asociación, a pesar de estas diferencias políticas o ideológicas de base. Como decía, desde 2007 hasta 2010 se fueron cumplimentando diferentes instancias de encuentro que dieron forma a la asociación, pudiendo verificarse, si se quiere, 2 hitos que dan lugar a la construcción progresiva de esta microrregión. También era una experiencia nueva en la provincia, por lo tanto, además de tener los lógicos avances y retrocesos y demás, fue algo que de alguna manera los representantes fueron aprendiendo en el caminar mismo de esta Constitución. Pero en 2008 tenemos un acuerdo de cooperación técnica en planificación estratégica, justamente un tema que vimos en la clase pasada,
con la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde por primera vez se utiliza el nombre Mancomunidad de Municipios Tierra de Palmares, hasta que finalmente en 2010 se firma el estatuto, como veíamos ahí en la Constitución Provincial, que la necesidad de este instrumento legal que dé lugar a la constitución de la microrregión, y se firma el estatuto de la Mancomunidad Tierra de Palmares en diciembre del 2010. ¿Cómo funciona esa asociación intermunicipal? Que además cumple nuevamente los requisitos de integrar a la gran mayoría de los municipios del departamento Colón. En este caso, la asociación intermunicipal funciona a través de asambleas con participación que en principio era de los intendentes, pero posteriormente comenzaron a participar funcionarios de distinto nivel que progresivamente han ganado autonomía en la toma de decisiones. Eso es interesante. Si no mal recuerdo, lo vimos también en la segunda clase, cuando hablamos de estas reformas del Estado que incorporaban ciertas cuestiones de la parte privada, que entre otras era, cuando hablábamos de la nueva gestión pública, de intentar romper un poco con la verticalidad habitual que tienen las organizaciones burocráticas para pasar a otorgar mayor poder a ciertos niveles de dirección medios, si se quiere. Y bueno, funcionaba en modo asambleario y avanzaron desde el 2007, pero principalmente desde el 2010, cuando se constituyó en temas relativos al turismo, en lo cual ya trabajaban de manera conjunta al interior del departamento Colón. Al deporte, la mancomunidad fue sede de los Juegos Deportivos Entrerrianos y de los Juegos Provinciales Evita, por ejemplo. En acción social, ahí aprovechando la posibilidad de adquirir de manera conjunta insumos. Acá era un elemento interesante porque debieron modificarse normativas locales, por lo cual también esto requirió un acuerdo que fue más allá de la palabra, para permitir la posibilidad de licitar las compras de insumos de manera conjunta. Y como hito más destacado, en 2011 fue la creación de un juzgado de faltas intermunicipal, responsable este hecho de que se incluyera en la Ley Orgánica de Municipios, que es de 2011, es decir, posterior a la conformación de la mancomunidad, un artículo donde faculta a los municipios a celebrar convenios tendientes a crear juzgados de faltas regionales. Es decir, establece esta posibilidad en conjunto con la que tradicionalmente estaba vigente, que era la necesidad de que cada municipio tenga un juzgado de faltas. En este caso se agrega el artículo número 131 en la Ley Provincial Orgánica de Municipios, que recién observábamos algunos de los artículos, el cual establece que los municipios que no tengan justicia municipal de faltas, hasta tanto se creen los juzgados, o aquellos que por su estructura administrativa, económica y financiera se vean impedidos de contar con un juzgado de faltas propio, podrán atribuir al presidente municipal dicho juzgamiento, quien deberá garantizar el derecho de defensa del imputado al debido proceso. Podrán asimismo asociarse con la finalidad de crear juzgados de faltas regionales. Todo lo relativo al funcionamiento de los organismos será establecido por convenio entre los municipios que se adhieran, el que deberá ser ratificado por los consejos deliberantes de cada localidad. Esto ocurrió, el juez de faltas comenzó a atender en las distintas ciudades o los distintos municipios integrantes de esta mancomunidad, y también se acordó quién iba a abonar el sueldo del juez. Y juez. Era un poco esta experiencia, o recuperar esta experiencia. La idea era de observar cómo, quizás alejándonos un poco de lo que es la participación ciudadana, pero sí observando cómo ya desde el ámbito gubernamental, más en el plano local, se puede pensar en ciertas estrategias, como vamos a ver hoy, innovadoras de gestionar la cosa pública, que
no necesariamente tiene que ver con la participación ciudadana de la manera que lo estamos viendo, pero sí de otra manera de entender, sí de vincularse entre diferentes actores. Y justamente hablando de políticas públicas, cómo se puede modificar la manera clásica de poder gestionarlas. Y además dar lugar a pensar en cuáles son los mecanismos de este estilo que existen en las distintas provincias. Eso nos parecía algo interesante, más aún cuando se trata de una diplomatura en gestión social y desarrollo territorial, donde tanta importancia tiene justamente conocer el territorio, conocer las regiones y conocer esas particularidades que a veces los límites distritales más clásicos quizás no dejan ver, que quizás este tipo de experiencias permiten, o este trabajo en conjunto, permiten tomar mejor en cuenta. Entonces era un poco como eso, traerlo antes y ya que estábamos hablando de normativas, antes de profundizar en los mecanismos de participación que vimos en la clase anterior. Hablando justamente de los mecanismos de participación que vimos, recuerdo que en la clase anterior, lo recuperamos de manera general, pero comenzamos con lo que es la iniciativa popular, la iniciativa y la consulta popular. Y en este caso, respecto a la iniciativa popular, las constituciones de la provincia de Chaco y la constitución de la ciudad de Buenos Aires, las constituciones de Chaco y de la ciudad de Buenos Aires son las que establecen en su constitución provincial los requisitos de adhesión de electores necesarios para presentar proyectos a los cuerpos deliberativos municipales. Es decir, veíamos en la clase pasada lo que es una iniciativa popular, la posibilidad justamente de presentar proyectos de ordenanza en el caso de los municipios, y son las constituciones de Chaco y Ciudad de Buenos Aires, como decía, las que establecen que en el primer caso, el de Chaco, se necesita un 3% del total de electores para poder presentar una iniciativa popular, y en la Ciudad de Buenos Aires el requisito es del 1,5% de electores. A su vez, respecto al contenido de la misma, la Constitución de Chaco excluye a los tributos y al presupuesto, es decir, temas sobre lo que no pueden versar las propuestas de iniciativa popular, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se impide tratar temas relativos a la reforma constitucional o acerca de tratados internacionales. En cuanto a la consulta popular, que es lo que podemos ver en la tabla de la diapositiva, lo que se observa son los temas sobre los cuales las constituciones provinciales establecen que se deben llamar a una consulta popular. Entonces, en el caso de Salta, para cuando se trate de una política pública, o en realidad de un proyecto de ordenanza, estamos siempre hablando de gobiernos locales o de estados locales, cuando se trate de establecer o de discutir los límites territoriales, en el caso de Córdoba, cuando sean propuestas para fusionar municipios, o en el caso de San Juan, cuando se trate tanto de una fusión como de la escisión de una parte de una región de un municipio o de un estado local diferente. Y en cuanto a los temas denominados patrimoniales, son las constituciones provinciales de Chubut y Neuquén, las que establecen que ante proyectos de ley que traten concesiones de servicios públicos por más de 10 años, se debe llamar a una consulta popular. Nuevamente estamos hablando de políticas públicas a escala local. Otra cuestión será lo que establecen a nivel provincial en general. Por su parte, la Constitución de Entre Ríos, en particular, prohíbe estos casos, prohíbe la iniciativa popular,
en los casos de temas relacionados con la Constitución, temas constitucionales, de tributo, de presupuesto, de régimen electoral, tratados interprovinciales o convenios con el Estado Nacional. Es decir, frente a esos temas no es posible realizar ni una consulta popular ni una iniciativa popular. Eso es lo que establece la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Respecto a las audiencias públicas, habíamos mencionado que las audiencias públicas las entendíamos como espacios institucionales habilitados por autoridades de organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias estatales para que la ciudadanía exprese su opinión no vinculante sobre una norma que pudiera afectarlas. Además, es interesante agregar que en algunos casos puede ser implementada solicitud de un número determinado de ciudadanas y ciudadanos a escala local y, y es por eso que recuperamos también qué dicen las constituciones provinciales acerca de este mecanismo de participación. Respecto de eso, observamos que en la provincia de Corrientes, su constitución provincial establece que el cuerpo electoral municipal puede convocar a una audiencia pública para debatir asuntos de interés general, pero que es obligatoria con la firma del 0,5% del electorado de cada municipio, es decir, de los integrantes del padrón electoral, y antes del tratamiento de proyectos sobre uso y dominio de bienes públicos. Nuevamente, hablamos de gobiernos a escala local, y estos son los casos en los cuales es obligatorio convocar audiencias públicas en Corrientes. El caso de La Rioja establece que son las cartas orgánicas las que deben prever justamente los temas frente a los cuales se debe convocar a una audiencia pública. Pasamos a la ciudad de Buenos Aires, donde incluye un mayor número de temas a la hora de convocar audiencias públicas. Nuevamente, en este caso, no hablamos de municipios ni de comunas, sino que hablamos de la ciudad de Buenos Aires en sí misma. Y la ciudad de Buenos Aires establece que se debe convocar audiencias públicas cuando se trate de proyectos o mejor dicho, para analizar el presupuesto, antes del tratamiento del proyecto sobre uso y dominio de bienes públicos, antes del tratamiento de proyectos sobre normas de edificación y planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, sobre temas que requieran la evaluación del impacto ambiental, respecto al nombramiento de funcionarios judiciales y de organismos de control, y en cualquier otro tema que tenga el 0,5% de la firma del padrón electoral o del electorado. Mm. Em, Ahí preguntaba, estaba abriendo la mensajería, María Esther, cuerpo electoral podría conceptualizar. En este caso refiere, en el caso de la Constitución de la provincia de Corrientes, al Tribunal Electoral, que es el encargado en ese caso de convocar audiencias públicas para debatir asuntos de interés general. Si no me equivoco, es el Tribunal Electoral al que refiere la Constitución de Corrientes, en particular de Corrientes. Y el otro mecanismo de participación que no habíamos nombrado, que no habíamos trabajado en la clase anterior, pero que me pareció también interesante para retomar en este caso, es el denominado de revocatoria popular. Si bien dependiendo, cada provincia puede tener otro nombre, estamos hablando del derecho que posibilita a la ciudadanía a destituir a funcionarios electivos por medio del voto del electorado municipal. Siempre estamos hablando acá de gobiernos locales. Entonces, ¿qué dicen las constituciones respecto de ese mecanismo? Las constituciones provinciales habilitan la posibilidad de revocar el mandato de los funcionarios electos.
y establecer las causales y los procedimientos, los cuales van a diferir dependiendo de cada constitución provincial y por lo tanto dependiendo de cada distrito provincial. En el caso de Entre Ríos, es bastante genérica la causa por la cual se habilita la revocatoria de mandato de un funcionario local, municipal, comunal, y es a partir del incumplimiento de la plataforma electoral o de los deberes propios de su cargo. Después serán las cartas orgánicas de cada municipio y demás la que puedan establecer los mecanismos más puntuales por los cuales se destituye. Pero la solicitud para hablar con términos más claros, de revocatoria, puede estar fundamentada en esta situación. En el caso de Chaco, establece un procedimiento para el juicio político con la intervención de las cámaras y demás, de las cámaras de la legislatura, y es el mismo procedimiento que establece para el caso de la revocatoria de mandato a nivel local. En la ciudad de Buenos Aires también está ligado a un mal desempeño de las funciones, pero establece que siempre debe contar con la firma previa del 20% de las y los inscriptos en el padrón electoral de la ciudad. Y establece un mínimo de 1 año cumplido de mandato y menos de 6 meses para su expiración. Se establece estos límites más generales. Bueno, también habla de los inscriptos en el padrón electoral de la ciudad o comuna para el caso de los comuneros de la ciudad de Buenos Aires, con características distintas a lo que son los presidentes municipales o los presidentes comunales. En el caso de Corrientes, de la Constitución Provincial de Corrientes, también está ligada al desempeño la posibilidad de revocar a las autoridades locales. También habla de la firma del 20% de los inscriptos en el padrón electoral. Y mínimo de 1 año, bueno, son las mismas características de la ciudad de Buenos Aires, algo que cambia, por lo menos la cantidad de firmas necesarias, en Neuquén. Y bueno, finalmente en Entre Ríos, en cuanto a la causal, sí se establece en la Constitución Provincial como un marco general ese mismo requisito temporal de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Corrientes y de Neuquén. Estaba viendo, antes de seguir, que hubo una cuestión o una situación puntual que la vimos, pero simplemente para hablar cuando hablamos hoy de instancias de organización comunitaria o de participación local, simplemente para recuperarlo y no dejarlo sin nombrar, que hablábamos de la posibilidad que establecen diferentes constituciones provinciales al hecho de poder prestar servicios locales, prestación de servicios públicos, y que hablábamos de los interlocutores colectivos. En este caso hablar que lo que nosotros denominamos como, o mejor dicho, una de las instancias de organización comunitaria que se encuentra en muchos municipios, en muchas comunas y en muchas otras distritos locales, tiene que ver con las juntas vecinales, es decir, o las vecinales a secas, ¿no? O sea, una asociación voluntaria de ciudadanos que se involucran en cuestiones urbanas de alguna manera para promover el desarrollo de las condiciones de vida barrial y demás, que tienen diferentes nombres: Junta Vecinal en Entre Ríos, San Luis y Río Negro, Unión Vecinal en San Juan, Comisión Vecinal en Chaco, Centro Vecinal en Paraná también se les denomina comisiones vecinales, Centro Vecinal en La Rioja, Sociedades Vecinales o de Fomento en Neuquén, entre otras. Pero bueno, no quería dejar pasar como de nombrar un mecanismo de organización local que, como veíamos, en constituciones provinciales como Catamarca, Chaco, Córdoba, La Rioja, Neuquén y demás, se fomenta que puedan participar, las constituciones provinciales fomentan su participación como prestadoras de servicios públicos. Después, obviamente, habrá que ahondar más en las cartas orgánicas locales para observar, o a las reglamentaciones provinciales
o las demás reglamentaciones provinciales para observar hasta qué punto esto se profundiza, ¿no? Pero simplemente era un detalle que no quería dejar pasar y que de alguna manera pretendía introducir a la cuestión de las microrregiones. En Salta se llama centro vecinal. Buenísimo, buenísimo. Ajá. Sí, sí, por eso, suceden ese tipo de cuestiones pues en Paraná también se les dice comisión vecinal, más allá de que se habla de junta vecinal en la constitución de la provincia de Entre Ríos. Dice, pero un comentario de Vanessa, en el caso de mi localidad hay concejales que no asisten a las reuniones de consejo. En caso de uno que es del partido opositor, se los cita, pero no asisten. Aquí somos comuna. Muchas cuestiones se pasan por alto. La presidenta es una mujer y somos 4 los que acompañamos. Cada vez que hay que aprobar ordenanza, debemos reunirnos 3 veces para lograr así la aprobación de la misma, porque antes no logramos hacerlo por falta de quórum. Bueno, sí, en realidad estamos de nuevo en una... habría que ver por eso esas cuestiones puntuales de cada localidad. En realidad el mecanismo de no dar quórum lo podemos observar en diferentes discusiones en el Congreso Nacional, es algo constante, y sí es interesante observar reglamentaciones más locales respecto a eso, a esa cuestión. Eso sí, habría que verlo más puntualmente en ese caso, si se establece algún tipo de sanción o si a su vez se establece como la posibilidad de implementar un mecanismo de revocatoria, si se quiere, para seguir en la línea de lo que veníamos hablando. ¿Sí, María Esther? Está silenciada, María. Y si no, Noelia, mientras María revisa, si puede ahí volver a poner el audio. Ujú. Bien. Bueno, y para, de alguna manera, no sé, Noelia, si querías comentar algo. Si querés, activa el micrófono. Y respecto a Cristian, respecto a la asistencia, entiendo que si no la han compartido, la van a compartir cerca del final de la clase. Al enlace para completar la asistencia, como en las anteriores clases. Y como último tema, presupuesto participativo. Presupuesto participativo, como habíamos mencionado en la clase anterior, si no me equivoco, no tenemos en el presupuesto participativo, que es otro mecanismo justamente de participación, una normativa nacional respecto al presupuesto participativo. En las constituciones provinciales se establece de manera un tanto ambigua, quizás no es posible encontrar cuestiones tan explícitas como quizás en los otros casos. Poder decir, entonces, aprovechando eso, que el presupuesto participativo, como experiencia local, originaria, para profundizar un poco más lo que dijimos en la clase anterior, y que esto también un compañero lo trajo a la discusión, que la experiencia local originaria y más difundida es la de Porto Alegre en Brasil, impulsada por el Partido de los Trabajadores en 1989, una iniciativa bien local. Y luego le siguió la experiencia en Montevideo, en Uruguay, en 1990,
posterior a la llegada al gobierno departamental de Montevideo del Frente Amplio. Y en el caso argentino, tenemos como cuestiones normativas más generales, no en la Constitución, pero sí en el régimen municipal de Entre Ríos, en el artículo 120, que habilita la participación ciudadana a la confección del presupuesto municipal a través de la participación en las diferentes etapas del presupuesto participativo. Pero eso no lo establece la Constitución, como veníamos hablando de los otros mecanismos de participación, sino el régimen municipal. Por otro lado, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sí reconoce en el artículo 52 el carácter participativo del presupuesto. Si bien el presupuesto participativo de la Ciudad de Buenos Aires ha sido descontinuado hace ya varios años, a pesar de que lo establece su Constitución. Y finalmente la provincia de Buenos Aires instrumentó un decreto, el 3333 en 2005, que crea el Programa Provincial para la Implementación Progresiva del Presupuesto Participativo e invitó a los municipios a sumarse a esa iniciativa. Es, sin embargo, a escala local, donde se observan como también se pueden observar los demás mecanismos, pero donde se observan las particularidades más importantes en términos normativos respecto a ese mecanismo de participación. Lo que les traje aquí, que no lo quise agregar a la ficha de cátedra porque me pareció más interesante poder recuperarlo en la clase que viene, donde sí vamos a poder ver normativas locales de presupuesto participativo más puntuales. Pero sí este cuadrito que voy a intentar agrandarlo un poco, así se puede ver mejor, que contiene un conjunto de municipios de la Argentina en los cuales se implementa el presupuesto participativo. Este texto es de 2018. Si no me equivoco, los datos son de 2015, que es la última encuesta a municipios con presupuesto participativo, que realizada por la Red Argentina de Presupuesto Participativo, que posteriormente no ha, hasta donde yo sé, no ha sacado publicaciones más actualizadas. Pero veo si lo podemos agrandar. Ahí está, bien. Incluye un conjunto de municipios, aquí está, La Costa, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, San Miguel, Zárate, Villa María, Rafaela, Río Grande, La Matanza, Morón, en los cuales se implementa el presupuesto participativo. Y es interesante porque incluye un conjunto de datos que tiene que ver con el monto en dólares, por lo tanto se puede observar, a pesar de la variación producto de la inflación, se puede observar el monto que está destinado al presupuesto participativo. Este es un monto más en términos absolutos. El más importante puede ser el porcentaje del presupuesto participativo en términos relativos al presupuesto total. Entonces ahí se observa que, ahí está, que en el municipio de La Costa, de la provincia de Buenos Aires, el porcentaje del presupuesto participativo, es decir, que está a discusión de las y los ciudadanos, representa el 3% del presupuesto total. En Rosario es el 1,72%, en San Miguel es el 7%, y ahí pueden observar lo que sucede en el resto de los municipios con los datos, repito, de 2015. Esto, por supuesto, puede haber cambiado, pero es interesante para ver estas diferencias. Bueno, dice dólares por habitante, dólares por votante del presupuesto participativo, y cantidad de proyectos que se debaten. Observamos también la diferencia, el monto por proyecto, y los mecanismos de decisión. En algunos casos el presupuesto participativo, por eso en la clase que viene vamos a ver algunos casos puntuales en los cuales vamos a profundizar sobre esto, pero de manera general tenemos casos en los cuales se elige mediante votación, y elección de la mayoría, el proyecto que va a ingresar dentro de política pública, si se quiere, que va a ingresar dentro del presupuesto, y en otros casos es por consenso, es decir, por el acuerdo de los participantes en ese proceso de decisión.
La alternativa del presupuesto participativo joven, si no me equivoco, se incluye a la provincia de a la ciudad de Gualeguaychú, dentro de la provincia de Entre Ríos, sí, una de las pocas que en ese momento tenía presupuesto participativo joven. Y bueno, y otras políticas participativas que ya incluye alguna de las otras que hemos visto. Voy a volver a ver el tamaño original, pero más que nada era para que puedan tener esta cuestión un poco comparativa, ver algunos datos, ver cómo se ha trabajado en el presupuesto participativo a escala local y las diferencias entre diferentes localidades, entre diferentes municipios sería en este caso en particular. Antes de tocar y respecto al tema que sigue, que es el último que vamos a tratar en la clase de hoy, que así como nos desviamos un poquito del tema en la cuestión de la conformación de microrregiones o asociaciones municipales, estaba bueno traer también el tema de la innovación en políticas públicas municipales. Un enfoque también sobre cómo gestionar en el ámbito local y en este caso, donde la participación ciudadana tiene un rol bastante importante, que no es lo único cuando hablamos de innovación en políticas públicas. Hablamos un poco también de otros elementos, de otras ideas, instrumentos, teorías para aplicar a la gestión de las políticas públicas, pero en este caso, un poco para englobarlas en un enfoque general, podemos hablar de innovación como la creación y aplicación de nuevos modelos de gestión, procesos, productos y servicios y métodos de puesta al alcance del usuario, los que dan lugar a importantes mejoras en la eficiencia, eficacia y en la calidad de los resultados, que es una definición de Sánchez, Lazani y Marcet, recuperada por Arroyo y Deli Snyder, los autores del texto que lo incorporé dentro de la ficha de cátedra. Y estos autores van a hablar de que la innovación en políticas públicas resulta fundamental a escala local por los procesos que veníamos viendo en la clase, principalmente en la clase 1, que tenía que ver con las nuevas demandas a los gobiernos locales que empezaron a cumplir nuevas funciones. Ellos ponen esta afirmación en números diciendo que hay una diferencia importante y relevante en este caso entre ser responsable del 8% del gasto público total, en el caso de los gobiernos locales, pero a su vez contener al 29% de los empleados públicos de la Argentina. Claramente ahí hay una diferencia y es donde los municipios, las comunas y los partidos demás tienen que, hacer un poco de malabares para lograr un Estado que cumpla con las funciones que le han sido asignadas. En esa línea, como condiciones para innovar, y innovar entendiéndolo desde esta manera, es decir, una nueva manera del cómo, si se quiere, del quehacer público, como veíamos en la primera clase, para justamente hacer frente a estos nuevos desafíos. Y ellos mencionan que para innovar es necesario privilegiar mayores espacios de libertad para los funcionarios, lo veíamos en esta cuestión de las microrregiones, de cómo los participantes de estas asambleas, de las tomas de decisiones más regionales, se ampliaban, no solo a las cabezas de los estados locales, promover el diálogo y la coordinación entre áreas de gobierno y planificar la materialización de nuevas ideas. Entonces ellos hablan de que es necesario perfeccionar procesos internos para la toma de decisiones, optimizar los recursos, mejorar los métodos que incentiven la participación ciudadana, introducir nuevos criterios de transparencia o ampliar el acceso a servicios con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Pero a grandes rasgos tiene que ver con un poco de lo que hemos venido hablando en estas primeras clases, que tiene que ver con dar lugar a la innovación y a las nuevas ideas por parte de los integrantes del mismo gobierno, pero también de los ciudadanos en general, planificar la manera en la cual se va a materializar esta nueva manera de gestionar lo público, que ustedes lo sabrán bien, digo, en distintas
iniciativas populares tienen mucho que ver con esto, con hacer las cosas de una manera diferente. El mismo hecho de participar a las y los ciudadanos tiene que ver con hacer las cosas de manera diferente. Desde el hecho de definir un problema o tomar en cuenta esas cuestiones, esas situaciones problemáticas, hasta el hecho de gestionar la manera en la cual se va a intentar solucionar ese problema público, o no solucionar, no necesariamente solucionar, sino intervenir, mejor dicho, en ese problema público. Y a modo de tipología, estos autores que recuperamos mencionan que la innovación se puede dar a través de introducir un nuevo servicio o mejorar la calidad de un servicio vigente, innovar a la manera de proveer un servicio o específicamente en cuanto al vínculo con los ciudadanos, aquí es donde entra la participación de los ciudadanos en las distintas fases de la política pública, cambios en la estructura o rutinas organizacionales, es decir, al interior de la administración pública. Hablábamos de jerarquías, de verticalidad, horizontalidad, de los roles que cumplen los distintos administradores públicos. Innovar en los paradigmas que enmarcan la organización de la producción y prestación de bienes y servicios. Hablábamos también de esas teorías que consideraban necesario empezar a tomar el ciudadano bajo el concepto de cliente, pero principalmente tomando en cuenta las demandas de los ciudadanos, además de o más allá del cumplimiento de las tareas preestablecidas que se establecen en la administración pública. Y otra cuestión es innovar respecto a cambiar los sistemas de creencias de las políticas públicas, poco en línea con esto, y innovar en la interacción con organizaciones, es decir, además del ciudadano como sujeto libre o independiente, también el ciudadano organizado, cómo se vincula el Estado en sus diferentes maneras de intervenir en lo público con las diferentes organizaciones o actores más colectivos. Y esto es un poco lo que los autores vienen a plantear. ¿Qué más dicen? Dicen que para ser exitoso en estos procesos de innovación es necesario combinar la creatividad, la voluntad política y el liderazgo para desafiar a esas maneras tradicionales de hacer las cosas, principalmente aquello que quizás no está dando los resultados que la ciudadanía espera. Lo segundo, el hecho de la voluntad política para alinear recursos, y lo tercero, para llevar una idea a sus últimas consecuencias, es decir, el liderazgo. Lograr los apoyos necesarios para poder realizar esta innovación o este cambio en la manera de gestionar lo público. Y ellos proponen como una idea concreta para esto, la creación de una mesa de innovación, dice, que reúna de forma periódica y con incentivos mediante a funcionarios públicos con intenciones de innovar, recupera ideas de la ciudadanía y asegure la provisión de recursos técnicos y presupuestarios necesarios para implementar proyectos de innovación. Es decir, no se trata de bajar líneas de la parte desde los actores gubernamentales, porque precisamente ellos ya tienen una manera de hacer las cosas, sino de lograr la participación ciudadana para ver cómo se pueden modificar las rutinas organizacionales o la manera tradicional de hacer las cosas. Dice a partir de unir a modo de asamblea, podríamos decir, a diferentes funcionarios públicos que tengan estas intenciones de modificar esas maneras de hacer. Y nuevamente, el ejemplo de la creación de esta microrregión a la provincia de Entre Ríos es interesante para ver cómo un conjunto de intendentes, que eran intendentes con un recorrido ya en la política local, y también en partidos tradicionales, decidieron que había una manera diferente de hacer las cosas, que no es una idea tampoco, si se quiere, muy alejada de lo que uno puede pensar, y que tenía que ver con esto, con la posibilidad de reunirse, de agruparse y de facilitar la realización de ciertas actividades diarias y demás de una manera más óptima. Entonces es un poco eso. Es traerlo como un enfoque nuevo que me parece que tiene mucho que ver con lo que es la participación ciudadana, la habilitación de nuevas voces y cómo eso puede transformar la manera en que se hacen las cosas. O que por lo menos puede intentar transformarlo, como siempre estos procesos son ellos lo mencionan también los autores, de prueba y error,
para intentar modificar la manera en que el Estado hace lo que hace, en especial estados locales tan cercanos a la ciudadanía y con tantas funciones. Aquí debería estar la actividad, está de todas maneras en la ficha de cátedra, pero la actividad, o en realidad el ejercicio, que más que nada es para que ustedes puedan... ¿no se escucha? A ver, Yo te ahora. escucho sin problema, Nahuel. Bueno. Sí, sí, se escucha. Ah, bien. Perfecto. Se escucha bien. Buenísimo. Genial. Sí, Porque por ahí tengo temas de que se tilda entre pasar el power y demás, digo, por las dudas. No, simplemente antes de habilitar la parte más de intervenciones, preguntas y demás, ahora vamos a tener un tiempo interesante. La actividad que les planteaba, el ejercicio que les planteaba para el jueves, para que puedan, de nuevo, no es que buscamos aquí, quizás también respondiendo a alguno de los comentarios, el estricto cumplimiento de las diferentes actividades, sino que ustedes puedan retomar lo que se ha visto en clases. La idea de que puedan redactarlo era también para practicar un poco lo que es este ejercicio para próximos, principalmente para el trabajo final, pero para otras instancias que van a ir apareciendo en la diplomatura. Pero más que nada es para que puedan recuperar lo que no se entendió en la clase, lo que es necesario profundizar, y si realmente hemos podido explicar o hemos podido presentar de manera adecuada, si quiere, los contenidos que queríamos presentar. Entonces, este ejercicio recupera lo que han hecho desde la primera clase, que es recuperar políticas públicas locales. En la segunda, donde identificaron e incorporaron la variable participativa en tales políticas, insisto, identificaron y en otros casos incorporaron, lo que está muy bueno también, que las clasificaron incluso. Y en este caso, para la instancia de tutorías, les propongo que además de recuperar dudas, consultas, lo que les haya surgido, recuperar áreas de sus gobiernos locales, no tanto una política pública en particular, sino áreas en general: seguridad, acción social, educación, cultura, deporte, donde consideren que sería posible innovar para la gestión de futuras políticas públicas, teniendo en cuenta los problemas locales. Identificaron mucho en las contribuciones a la actividad de la clase 2, muchos problemas locales. Algunos que ustedes consideran que son problemas, como hablábamos en otras conceptualizaciones, las situaciones problemáticas, y otros que efectivamente son problemas públicos, donde los ciudadanos en general los consideran problemas públicos. Y buscar un poco eso, es decir, en esas áreas y a partir de esos problemas que se identifican, donde consideran que, y teniendo en cuenta estos mecanismos de participación, que se podría innovar, en qué sector se podría innovar y de qué manera, incorporando, si se quiere, por ejemplo, la palabra de las y los ciudadanos, de qué manera para intervenir frente a esos problemas. Ahí les pongo un ejemplo que es, por ejemplo, en caso de identificar problemas ligados a la gestión de la seguridad urbana, puede pensarse en la implementación. Esto lo pienso bien por arriba, cada uno sabrá, la implementación de audiencias públicas con participación de representantes de las vecinales para recuperar la diversidad de problemáticas territoriales. Es una manera, un ejemplo bastante simple y de nuevo, he pensado muy por arriba, sin particularizar en ningún lugar puntual, pero es un poco esa la idea, que puedan trabajar estos temas que dimos en esta clase, principalmente este último, y recuperarlos junto con las consultas que puedan tener en la clase del jueves. Ahora sí, les agradezco a todas y todos por haber escuchado la clase de hoy y estoy abierto, por supuesto, como ustedes también lo están, a las intervenciones, comentarios, dudas, sugerencias y demás que quieran realizar.